diferentes idiomas. Entonces, quiero empezar dándoles la bienvenida a todos. Agradezco a los panelistas por su participación. Tenemos un panel excelente el día de hoy. Desafortunadamente, nuestra señora directora no va a poder estar, la doctora Carice Etienne. Sin embargo, tenemos un panel muy bueno y nos complace mucho que esté con nosotros al doctor Harvey Esposa, nuestro director adjunto, quien hará algunos comentarios de clausura. Va a ser un debate de panel en que oiremos diferentes perspectivas sobre cómo construir comunidades equitativas que se hace necesario dentro de la comunidad, los tipos de solidaridad que hemos visto y qué es lo que los gobiernos deben y han hecho para hacer posible que las comunidades participen de esa recuperación de forma para que tengamos un sistema más equitativo para superar todos los daños causados por la pandemia de la COVID. Antes de plantear la primera pregunta a los panelistas, quisiera contarles un poco sobre qué es lo que se ha hecho en la región. Por lo general, la doctora Etienne lo habría hecho, pero someramente les quiero dar algunos puntos álgidos. Hace falta más equidad en la distribución de las vacunas en esta región de las Américas. Es una de las regiones más golpeadas, digamos, de todas las regiones del mundo. Solo el 23% de las personas se han vacunado del todo. El doctor Barbosa seguramente nos va a decir muchísimo más al respecto. La OPS viene trabajando para aumentar el acceso a las vacunas en la región a todas las personas aptas, susceptibles de recibir vacunas independiente de su condición migratoria, de género, empezando con aquellas personas más vulnerables, aquellas personas que más necesiten de la vacuna. También quisiera recalcar algo que es tema de nuestro debate hoy, que es el hecho de que la pandemia no ha afectado únicamente a nuestra salud, sino que ha tenido consecuencias socioeconómicas también. Y por eso, al principio de la pandemia, con la ECLAC o CEPAL, emitimos un informe hablando sobre los vínculos entre el costo alto de la pandemia en la región, cómo ha aumentado los niveles de pobreza, la informalidad y ha socavado las protecciones sociales. Esto se ha vuelto patente en ese informe, donde explicamos que las estructuras de desigualdad en la región ha habido más vulnerabilidad debido, o sea, ciertos grupos afrodescendientes, grupos con empleos informales, se han resentido más de la pandemia, se enfrentan a barreras más altas. Es muy importante que los gobiernos tomen en cuenta esa realidad. Por eso hemos producido una guía o lineamientos de medidas de salud públicas disponible en 4 idiomas para ayudar a aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad en un contexto de la COVID, para que los gobiernos tomen en cuenta esas condiciones adicionales que enfrentan esas comunidades para adaptar sus medidas de salud pública para que todos puedan cumplir con esas medidas. Esto incluye ensanchar la protección social. Seguramente muchos van a hablar sobre esto. Estos lineamientos se están aplicando a muchos países de la región, 16 en particular. Cuando después de haber hecho una convocatoria de propuestas para la aplicación de las recomendaciones, hemos visto buenos ejemplos en muchos países de la región que se concentran en aquellas poblaciones más vulnerables, los de la Amazonía en Brasil, los que viven en comunidades más vulnerables en Guatemala, Perú. Hemos visto propuestas interesantes de parte de Estados Unidos también. Entonces, los países ya están aplicando esos lineamientos. También la OPS ha emitido recomendaciones para los afrodescendientes y pueblos indígenas, para los que trabajan en el sector sanitario y también para
en lo que se refiere a la situación de las escuelas. Venimos trabajando con los Estados miembros, claro está, para fortalecer las diferentes oportunidades para que haya colaboración con el sector, entre el sector público-privado, y seguimos trabajando incansablemente para ensanchar el acceso a la salud, colocando la salud al centro de nuestros esfuerzos. He tratado de ser muy concisa. Muchas cosas han sucedido. Seguramente el doctor Jarbas Barbosa va a hablar sobre lo mismo. Ahora quisiera hablar sobre lo más importante de nuestra sesión el día de hoy, que es nuestro panel. Voy a plantear dos preguntas. La primera, a todos ustedes, pido que en 5 minutos hablen o traten de contestar esa pregunta, empezando con Virginia Cardoso, directora de salud del Ministerio de Salud de Uruguay. ¿Cómo han podido, en su ministerio de su país, cómo han podido contribuir a construir comunidades más sanas, saludables y equitativas durante la pandemia? Virginia, con la palabra. Hola, buenos días a todos, todas. ¿Está bien si hablo en español? Sí, perfecto. Quería ver si podía compartir pantalla. Adelante. Vamos a ver. Bueno, primero que nada agradecerles muchísimo esta invitación y el privilegio de poder estar acá intercambiando con ustedes y aprendiendo también, siempre que uno está siendo invitado o invitada a exponer en algún espacio, es un proceso de aprendizaje, preparando también la presentación, pero de aprendizaje en el encuentro con los otros y referentes que son parte de esta ponencia. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad y contarles brevemente, 5 minutos por lo que entendí, de contarles cuál ha sido la estrategia de la Intendencia de Montevideo, que es el gobierno local de Montevideo. Montevideo es la capital del país y Uruguay es un país que decimos pequeño pero grande de corazón, tiene 3 millones de habitantes, la mitad de sus habitantes, un poco más, 1.700.000 aproximadamente, viven en Montevideo, o sea que ser el gobierno de Montevideo implica ser el gobierno de casi la mitad del país, con una población altamente urbanizada, pero también con un Montevideo rural al que tenemos que poder mirar y dar respuesta. Desde ese lugar, contarles que esta administración, liderado por la intendenta, la ingeniera Carolina Cose, asume la gestión el 27 de noviembre del año pasado, del 2020, por lo tanto asume en un momento muy particular, no solo en pleno desarrollo de la pandemia en nuestro país, sino también en un momento en que la pandemia empieza a empeorar su situación epidemiológica y empieza a empeorar el índice de Harvard al poco tiempo que ingresamos al gobierno. Pasamos a naranja diciembre y rápidamente a rojo, y la situación fue muy demandante. Pero decirles que ya desde el proceso de campaña electoral, el compromiso de esta gestión y de la intendente en particular fue de poder llevar adelante lo que decimos el plan ABC. Generalmente el ABC en Montevideo, para el gobierno departamental, les cuento que en Uruguay se considera que el ABC de los gobiernos departamentales, o sea, lo básico que deben hacer, es la limpieza, es las veredas, es las calles, la viabilidad, de alguna forma en ese tono es el ABC, lo básico que deberían llevar adelante los gobiernos departamentales. Esta intendenta dijo, en este contexto de crisis y de pandemia, el ABC
para esta intendencia va a ser el apoyo básico a la ciudadanía, un plan que elabora que tiene distintos ejes dando respuesta, buscando dar una respuesta integral a las soluciones a la situación que están viviendo las personas en el contexto de la pandemia y en la crisis socioeconómica que esta situación sanitaria desencadena. Hay que contarles que entonces en este contexto de aumento de la pobreza, de aumento del desempleo, se toma la decisión de que los ejes principales y el ABC, o sea, lo obvio y básico que tiene que asegurar la Intendencia son el trabajo, la igualdad, el territorio, la salud y la alimentación. Pasamos de una lógica en lo que se ponía el foco en el barrido, en la limpieza, en la iluminación de las calles, etcétera, al foco de las políticas sociales. Eso fue un cambio muy radical de esta gestión en el ABC. Sumamente rápido entonces, porque decirles que eso fue un cambio radical de mirada de esta gestión. En alimentación, pensando en el aumento de la inseguridad alimentaria ante la crisis, teniendo en cuenta que en todo Montevideo hay 307 ollas y merenderos populares organizados por los vecinos y vecinas, por la ciudadanía, con 44.000 personas que se alimentaban cuando asumimos en estos merenderos, en estas ollas se decidió el suministro de alimentos e insumos, un apoyo a la orientación nutricional y el acondicionamiento de los lugares donde se elaboraban los alimentos para garantizar la inocuidad en la preparación y la distribución de los alimentos. Alimentación fue un eje importante. Trabajo fue un eje importante. Se generó el programa Oportunidad Trabajo, con una oportunidad, un programa sociolaboral con acompañamiento social, además de la tarea laboral, para participantes, para estudiantes se decide el plan Yo Estudio y Trabajo Montevideo, con becas laborales para estudiantes de sectores bajos y medios bajos de la sociedad como una primera experiencia laboral, y se realizan incentivos fiscales para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo. Territorio, se hizo un fuerte foco en el Fondo de Emergencia Habitacional, un fondo no reembolsable, donde las personas con situaciones habitacionales precarias, por ejemplo, que podían terminar en derrumbes o situaciones graves, de riesgo para la salud graves, se les daba un fondo para la mejora de edilicia, la mejora de la vivienda, y el programa Barrios con intervenciones de mejora urbana en las zonas más vulnerables como caminería, escapar drenajes, alumbrado, etc. Y el programa de recuperación de fincas también. Igualdad. Sabemos lo que impactó la violencia de género en la pandemia y cómo el encierro aumentó esto, se fortalecieron todos los dispositivos de atención a la violencia doméstica y de género, apostando que haya atención los 365 días del año, y se desarrolla un programa de apoyo a medianas y pequeñas empresas lideradas por mujeres. En salud, y acá es donde voy a ir un poquito rápido, pero me voy a detener un poquito más. En salud nos encontramos con que se crea un fondo de medicamentos para fortalecer el acceso a la medicación, se crean equipos móviles de atención para que vayan a realizar la atención a los barrios más carenciados y alejados de la centralidad de montevideana, se extiende el horario de atención, que funcionaban solo de lunes a viernes, pasan a atender los sábados y extienden el horario en la semana para cerrar en horarios más tarde. Se crea un programa de apoyo nutricional para la atención y el apoyo de alimentos y seguimiento social y nutricional y en salud a niños, niñas hasta 3 años y a mujeres embarazadas. Cuando hay un diagnóstico de desnutrición se ingresa a este programa donde además del acceso a alimentos está todo el acompañamiento y el seguimiento. Actualmente tenemos cerca de 200 mujeres o niños, niñas en seguimiento en este programa. Y una línea y una estrategia para la prevención y detección del maltrato y abuso sexual infantil adolescente y de la violencia de género, que sabemos que también nuestros niños y niñas sufrieron mucho durante esta pandemia y durante el encierro.
Simplemente decirles que la Intendencia de Montevideo reforzó su capacidad de dar respuesta al COVID con sus 23 policlínicas, adecuando el espacio para la atención separada, respiratorios, no respiratorios, accediendo a los barrios más carenciados, llevando la posibilidad de tener el testeo por test de antígeno o por PCR en el barrio, en la policlínica, en las comunidades sin tener que trasladarse, fortaleciendo el acceso a la telemedicina. Y finalmente hicimos un apoyo muy grande a lo que es la vacunación. Para cerrar les cuento que en Uruguay, en la Rectoría, por supuesto, en Salud, desde el Ministerio de Salud Pública, y nuestro rol y nuestra mirada desde el territorio montevideano ha sido siempre pensar cómo hacemos para que esas políticas nacionales se llegan y aterrizan y se piensan desde un enclave territorial para que nadie se quede afuera y para que llegue aquella que está más alejado de la posibilidad de acceder. Cuando surge la vacunación, hicimos dispositivos para ir a vacunar a las personas que están en situación de calle. Cuando surge la vacunación y había personas que no podían acceder a la agenda web porque no tenían internet o teléfono, generamos puntos de agenda en nuestras policlínicas, en los barrios más carenciados, para que la gente pudiera acercarse y agendarse, y un servicio telefónico para que adultos mayores que no supieran usar la agenda web pudieran llamar y ser asistidos para agendarse a la agenda web de vacunación COVID. Generamos puntos de vacunación COVID en las zonas alejadas de Montevideo, en particular en 3 barrios, en las zonas más periféricas de la ciudad, pero nos dimos cuenta que con eso no alcanzaba. Así que lo que hicimos finalmente, y para nosotros fue un esfuerzo muy importante pero muy necesario, es empezar a llevar las vacunas barrio a barrio a través de vacunatorios móviles que recorrieron la periferia de la ciudad, llevando la vacunación a esos lugares y a esas personas que por distintos motivos debidos a la vulnerabilidad social no estaban accediendo a la vacunación. Hoy ya tenemos 30.000 dosis de vacuna Pfizer dadas por los vacunatorios móviles en los distintos barrios, a las personas más vulneradas, por supuesto, todo en coordinación con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública. Yo no sé si tengo 30 segundos más o no. 20 segundos, bueno, quería pasarles un videito, pero no sé si voy a poder, que dura muy poquitos segundos, pero que es esta experiencia del vacunatorio móvil, que fue para nosotros muy importante, y donde pueden ver cómo se da esto. A ver. Y no sé si... Quizás, doctora Virginia, lo podemos poner al final. Tenemos otro video también, entonces para poder continuar con los otros, pero muchísimo. Ah, ¿ya está? Sí, sí. Bueno, entonces, pues, lo vemos. Vamos a ir por varios barrios. En este municipio nos estamos quedando hasta este viernes, el viernes vamos a salir. Lo que sí quiero decirles es que no vamos a anunciar por televisión cómo nos vamos a mover dentro de cada barrio para no generar aglomeración. Lo que sí se va a hacer es anuncios locales. Como ven, era muy cortito, simplemente mostrarles cuál era un poco el clima en uno de los puntos de vacunación en los barrios. Y bueno, muchas gracias y perdón porque siempre me extiendo un poquito. No, pero es difícil hablar de 5 minutos de una experiencia tan rica. De verdad, felicidades, muy, muy interesante. Realmente las ciudades han sido en la vanguardia, ¿no? En muchos países, mucho ha ocurrido a nivel ciudad. Esto no siempre se ha valorado de esta forma. Entonces, muchísimas gracias, doctora Virginia. So now we are moving to another government. Ahora vamos a pasar a los Turcos y Caicos. Y nos complace contar con la presencia de Jamel Robinson, el ministro de Salud y Servicios Humanos de las Islas Turcos y Caicos. Él nos va a hablar sobre qué es lo que se ha hecho en esas islas durante la pandemia, tiempos muy difíciles. Usted con la palabra. Muchas gracias, Jerry.
estoy aquí en una sala de médicos. Yo no soy médico, sin embargo, durante la pandemia, lo fundamental de nuestro sistema de salud es la atención sanitaria residencial. Tenemos un sistema seguro en que participan todos los residentes. Es el Plan Nacional de Seguro. Cada habitante en la isla tiene acceso a ese plan de seguro para cubrir la salud primaria, la secundaria y en algunos casos la terciaria. Así es que podemos enviar a nuestros clientes, o sea, toda la población de las islas, podemos permitir a que todos los ciudadanos tengan acceso a atención terciaria. Quien quiera que se haya enfermado del virus de la COVID puede recibir atención sanitaria, atención primaria, y si se hace necesario que viajen a ultramar, pueden hacerlo. Todos tienen acceso a la salud cuando la necesiten, estén aquí bajo una visa o permiso de trabajo o que sean residentes. Es la base de nuestro sistema de salud. Segundo, durante la pandemia, al principio, tuvimos que tratar de responder primero con confinamiento, tratando de volver disponibles las vacunas suficientes para cubrir a todas las personas, lo cual no fue fácil. Así es que el gobierno ha creado un programa de estímulo que se puso a disposición de todos los residentes. Se ofreció un estímulo fiscal o donación de $1,200 a todos los que están en las islas, sean o no ciudadanos, para asegurarnos de que todas las personas, al ser afectadas, pudiesen contar con esa subvención. Y también hemos ofrecido subvenciones a las pequeñas empresas, pequeños negocios. Claro que no sabíamos en ese entonces que todavía a esas alturas estaríamos todavía afectados por la pandemia. Esos programas en su conjunto ayudaron muchísimo y siguen adelante. También otra cosa que me parece que fue bastante afortunado, siendo un territorio, o sea, islas, el Reino Unido nos ha dado acceso a la vacuna de Pfizer y nuestra política determina que todos los residentes que tengan la capacidad o que querían tomar la vacuna pudiesen recibir la vacuna. El programa se armó de forma que la vacuna se pusiera a disposición de forma universal a todos, con comunicación abierta con el gobierno del Reino Unido. Y ya estamos recibiendo la quinta carga, digamos, de las vacunas y estamos monitoreando el nivel de aceptación, digamos, de la vacuna. Hemos llegado a 30 y tantos % de la población que son aptos, digamos, para vacunarse, y vamos a llegar a 85% de su población vacunados, y lo hemos vuelto disponible para niños de 12 a 15 años de edad también. Así es que esto es lo que estamos tratando de hacer actualmente. Evidentemente, en lo que toca a poder regresar de esas penurias que nos ha impuesto el COVID, hemos implementado varias políticas, incluyendo recientemente el tener
que tener un programa de visitas para COVID exclusivamente, lo que mantendrá bajo el nivel de casos a nivel local, así como darles a los residentes la oportunidad de poder continuar con sus vidas. Lo que no queremos hacer, que tuvimos que hacer al principio de la pandemia, fue un confinamiento estricto para equilibrar la vida, la subsistencia. Así es que mantener a las personas sanas, seguras, pero al mismo tiempo permitirles seguir con su subsistencia. Así es que primordialmente vivimos del turismo en la isla, somos un destino turístico y es una de las cosas que tenemos que seguir protegiendo. Antes de concluir, quisiera señalar algunas de las cosas que la OPS en sí ha hecho para ayudar al país desde el principio de la pandemia. Además de darnos fondos para el programa de comunicaciones en cuanto a boletines para vacunación, dando insumos, equipo de protección personal y llevar a cabo capacitación sobre prevención de infecciones y control de vectores desde un principio, así como equipos médicos desde el principio en capacitación de coordinación en todas las operaciones y manejo de las mismas. Por ahora, la OPS tiene un consultor en el terreno con nosotros trabajando con el Ministerio de Salud durante los próximos 6 meses para poder seguir adelante con la estrategia sanitaria general para toda la nación, así como actualizar nuestro plan de acción de las enfermedades no transmisibles para que contemos todo esto a disposición de la OPS, que ha sido un gran socio para la isla de Turcos y Caicos desde el principio. Aunque somos un territorio británico en ultramar, seguimos perteneciendo a la OPS, así es que recibimos asistencia de diferentes socios durante toda esta época, así es que creo que vamos bien. Evidentemente no hemos superado la cima de COVID, pero como país vamos bastante bien. Gracias. Muchas gracias. Y voy a seguir diciendo, doctor Robinson, porque es un webinario de equidad. Todos los que están aquí presentes son doctores por mérito propio, así es que le agradezco muchísimo. Después de escuchar la historia de un territorio que principalmente depende del turismo, qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que ha hecho, y especialmente el apoyo que no solamente se ofreció a la isla, a turcos y caicos, sino también a otras personas de otras nacionalidades como Haití, República Dominicana, muchas personas en la isla que fueron incluidas, y eso muestra las medidas de solidaridad. Así es que muchas gracias por permitir compartir esa introspección. Y ahora pasamos al tercer ponente, el doctor George Benjamin, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Salud Pública de las Américas, Asociación de Salud Pública de Estados Unidos, y esta semana nos hemos unido como lanzamiento de la Semana del Bienestar, no solo con la AFA, sino con la ASPA, la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas, y gracias por ayudarnos a lograr esto. Y tenemos un panel con ellos mañana a las 11 de la mañana, la misma hora, el mismo lugar, así es que con mucho gusto pueden unirse para participar en ello. Doctor Benjamín, tiene usted la palabra. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Así como el resto de las naciones en las Américas, Estados Unidos se vio seriamente impactado por esta terrible pandemia. Igualmente enfrentamos otro desafío, como todas las naciones, de minorías étnicas y personas que desproporcionadamente se veían impactadas por la pandemia, que no recibían servicios igual que otros. Y hay dos cuestiones: una, susceptibilidad, porque teníamos diferencias subyacentes en problemas de padecimientos crónicos, más padecimientos renales, cardíacos, pulmonares en todas esas poblaciones, pero además solían ser las personas que tenían que salir a trabajar. Alguien como yo pude enviar a mi personal a casa y podíamos trabajar desde la casa, y lo hemos hecho en el último año y medio. Pero si uno trabaja en una tienda de abarrotes, o si está uno conduciendo un autobús, o si trabaja uno en un sector que tenía que ir a trabajar todos los días, la gente que recoge la basura en las ciudades, por ejemplo, descubrimos algo que ya teníamos que haber sabido desde antes. Todas estas personas son trabajadores esenciales de importancia central. Tenían niveles elevados de hospitalización,
Así es que Estados Unidos hizo varias cosas para poder mejorar nuestra capacidad para poder brindarles apoyo en cuanto a rastreo de contactos y pruebas. Nos tardamos un poco en hacer eso, probablemente demasiado, de acuerdo a mi medida, mi tabula rasa, pero también hemos hecho algo para toda la población, que es dar apoyo fiscal para la gente que perdió su empleo, mejorar su capacidad para tener cobertura de seguro médico. Somos una de las pocas naciones en el mundo que no tiene cobertura de salud universal mundial para toda la población. Yo sé que muchos de ustedes en esta llamada sí lo tienen y les aplaudo por ello. Y ojalá podamos aprender esa lección mucho mejor. Y impusimos moratorias en la evicción, en que la gente no pudiera salir, o sea, que la despidieran o sacaran de sus casas. Es algo que empieza a llegar, empezamos a ver que los terratenientes o los dueños empiezan a sacarlos, pero ahora tenemos esos puntos máximos de delta, como muchos otros países, pero se está controlando. Hemos brindado mucho apoyo social para la comunidad al avanzar y seguir con medidas adicionales, como muchos otros países. No sabemos cómo vamos a equilibrar todo eso para que no los desalojen de sus casas. Queremos volver a la escuela, estamos tratando de ver cuál es la mejor manera de cerciorarnos que esos determinantes sociales de la salud, todo aquello que nos ayuda, ya sea el obtener barreras para que no nos impidan obtener buena salud o aquello que nos motive a tener mejor salud. ¿Cómo podemos lograr todo eso? Nuestras naciones están luchando sobre cuál es la mejor manera de hacerlo en una sociedad en que damos gran valor a nuestra independencia y todos por igual. Así es que al avanzar, creo que hay muchas lecciones que vamos a aprender sobre la importancia de crear una sociedad que sea más equitativa. Y espero que por lo menos mi organización, al pensar a luchar por mayor equidad, mayor igualdad en nuestra vida cotidiana, esperamos que si hacemos eso, entonces la próxima vez que tengamos una tragedia como esta, tendremos menos necesidad de tener asistencia urgente, porque habremos tenido ya una sociedad que será más equitativa e igualitaria. Con eso me detendré. Gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín, por estas palabras tan interesantes y especialmente centrándose en esta oportunidad para poder construir ahora una sociedad que sea más equitativa. Y vamos a tener preguntas relativas a eso para poder pedir recomendaciones específicas por parte de ustedes. Y esto se lo pediré a todos ustedes. Así es que muchas gracias. Nuestro siguiente orador es Alejandra Cuya Navarro, que es secretaria ejecutiva del Consejo de Salud, Ministros de Centroamérica y la República Dominicana, COMISCA. Doctora. Bueno, por favor, adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente acá lo que voy a exponer es lo que se ha hecho desde la Secretaría, de acuerdo a las resoluciones de COMISCA. Cuando empieza a darse los primeros comunicados de la pandemia, se realizan una serie de reuniones extraordinarias, tanto de ministros de salud como de los presidentes del SICA, y se elabora lo que se llama el plan de contingencia. El plan de contingencia establece 3 ejes importantes: uno de salud y gestión de riesgo, otro de comercio y finanzas, otro que es seguridad, justicia y migración, y todo esto con un enfoque también de comunicación estratégica y gestión para cooperación, por supuesto bajo los pilares que se establecen en el SICA, que tienen que ver del derecho humano y la atención principalmente a poblaciones vulnerables. Dentro de este plan de contingencia voy a permitirme exponer algunas de las acciones que se desarrollaron básicamente en cada uno de los componentes. En materia del componente de prevención y contención, se realizaron una serie de actividades con los países para estimación de las necesidades que tenían en materia de reactivos de laboratorio, equipos de protección personal, dispositivos médicos. A través de eso, una vez que se identificaron, por supuesto que se hicieron los ajustes respectivos con los socios
principalmente por proyectos en ejecución de la Secretaría, y se hizo redireccionamiento de los recursos precisamente para poder aportar a los países lo que se requería. Por supuesto que no todo, porque lógicamente tampoco es que desde esta instancia se tienen todos los recursos. Un tema muy importante y fue el fortalecimiento de la salud mental y el apoyo psicosocial frente al COVID. Sabemos que no solo hubo afectación física o no solo hay afectación física, sino salud mental. Entonces se desarrollaron procesos de capacitación, se generó una actualización de los instrumentos del manejo de salud mental derivados del COVID con todos los países de la región. Y esto fue muy importante porque permitió que cada país, de acuerdo a sus capacidades, generara acciones concretas en materia de salud mental, principalmente en problemas de violencia, intentos de suicidio, depresión, atención a población vulnerable como fueron los adultos mayores. Entonces esto es importante porque se trascendió al tema de la atención en salud a un tema de salud mental. Hubo armonización de los mensajes informativos, preventivos y educativos, incluso a nivel de aeropuertos, campañas realizadas por redes sociales también, de manera que permitiera decir cuáles eran las medidas preventivas a nivel de los países. Y bueno, en prácticamente todos los aeropuertos se generaron estos, pusieron vallas y demás, y bueno, y algunas personas, por ejemplo, como la doctora María Isabel Rodríguez, apoyó en hacer videos de comunicación. Ella es una referente a nivel de América Latina y sabemos que ella nos estuvo apoyando también en una campaña comunicativa. En materia de acceso a medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes, nosotros como Secretaría y como Comisca realmente se utiliza la negociación conjunta de Comisca. Esta es una marca aplicada a nivel de país, y en el marco de SICA entonces se hizo una reorientación de los fondos de los proyectos y gestión de fondos de parte de algunos otros países para poder, con algunos socios como el CDC, PEPFAR, el Banco Interamericano de Desarrollo, la República de Turquía, la Agencia Luxemburguesa y la Unión Europea y Agencia Española, redireccionar fondos e incluso hacer procesos de negociación conjunta de algunos insumos médicos y a través de fondos no reembolsables para los países según las necesidades. Hubo un proceso de mecanismo regional también para fortalecer la capacidad en la preparación, mitigación, respuesta y la asistencia humanitaria. Esto es muy importante. Entonces, se identificaron a nivel de los diferentes países cuál era esa asistencia humanitaria que se estaba dando, y entonces vemos cómo los diferentes países de la región todos tenían algunos aspectos fiscales, de apoyo fiscal, postergación, por ejemplo, de impuestos, reducción de bases mínimas de contributivas a nivel de impuestos, apoyo a emprendedores, también apoyo a las familias en beneficios, principalmente algunas subvenciones o transferencias monetarias no reembolsables. A nivel laboral, también con reducciones de jornada o apoyo a algunas personas que perdían su empleo. A personas mayores de 60 años se les buscaba, principalmente adultos mayores, con acciones concretas a nivel de los países para poder estarlos apoyando en su proceso, incluso en sus viviendas, llevándoles ayuda, algunos de paquetes de alimentos y servicios básicos a nivel de hogar, por ejemplo, como entrega de medicamentos o algunas medidas de este tipo, de manera de no perder esa protección social o esa atención en salud que se tenía. Esto de forma muy general, porque tenemos la información de cada uno de los países, ¿verdad? Cada uno de los países de la región hizo sus actividades de forma muy particular, pero todo esto en el plan de contingencia que se elaboró a nivel de la región. Hay acciones intersectoriales que para nosotros también son muy importantes y siguen siendo muy importantes, que es todo el tema de gestión en fronteras.
Sabemos las dificultades que hubo al inicio en el sector transporte terrestre centroamericano, entonces se generaron lineamientos de bioseguridad que fueron elaborados. Bueno, aquí yo sé que se contó con el apoyo también de OPS. Bueno, esto en apoyo con la Secretaría Económica de Centroamérica, el CIECA, y ahora en este momento estamos trabajando con la de turismo para mejorar el tema también a nivel de turismo local, precisamente por las condiciones socioeconómicas que muchos de los países de la región viven del turismo y requieren ampliar este proceso. Ahí la iniciativa de acceso a la vacuna se presentó en Comisca en diciembre del 2020. Los ministros establecieron una resolución buscando el acceso universal y la cobertura universal de la vacuna. Sigue siendo un desafío. Todavía no hemos logrado la cobertura universal y la accesibilidad a la vacuna por parte de todos los países, los Estados miembros. Sin embargo, estamos con abordajes conjuntos, con acciones regionales de bloque para buscar esas mayores posibilidades y principalmente todo enmarcado en esta política regional de salud del SICA como un derecho comunitario centroamericano. Y la propuesta visibilizar la obtención de la vacuna preferiblemente para el 80% de la población. Todos de los elementos de esta propuesta hemos visto mucho la viabilidad política, las acciones estratégicas, esa pertinencia técnica que existe en cada país, porque lógicamente también hay variaciones de cuál es la vacuna que se utiliza en los diferentes Estados miembros, pero bueno, un poco para lograr esa integralidad de la mejor manera. Entonces, como decía, una resolución de los ministros para que desde la Secretaría estemos buscando esa armonización y esa búsqueda, principalmente utilizar el mecanismo de negociación conjunta de Comisca como un elemento de opción para adquirir vacuna a los estados que lo estén requiriendo. Se realizó un escenario de costos de la adquisición de la vacuna del COVID en los estados y su impacto macroeconómico en los estados miembros del SICA, porque también sabemos que esto está produciendo dificultades en algunos de los países que no tienen realmente el dinero suficiente para adquirir los biológicos. Hay varios escenarios que se plantearon dentro de este proceso, pero bueno, aquí lo importante es que estamos tratando de avanzar a nivel de la región en busca de lograr la cobertura de vacunas en todos los países de nuestra región de manera lo más equitativa posible. Dentro de la región del SICA, nosotros tenemos con apoyo de la OMS el tema de FACEDRA, que es para hacer valoraciones de qué está pasando con medicamentos, pero también con vacunas. Entonces, en este momento eso nos permite también dar sondeo de cómo los procesos se están desarrollando. Entonces, acá es buscar de la manera más equitativa, bajo un enfoque de determinantes sociales de la salud, cómo podemos nosotros desde la región estar apoyando a nivel de los países miembros del SICA. Lo dejo por aquí. Muchísimas gracias. Fantástico, muchísimas gracias. Su intervención excelente y dar esta perspectiva desde la región de Centroamérica del Caribe. Muchas gracias. Nosotros ahora íbamos a escuchar de la señora doctora Margarita Cebal, una líder comunitaria de Santiago, de Chile, pero justamente lo que ha afectado tanto a nosotros, a todos en la pandemia, el tema de la conectividad, de la conexión, está fallando justamente hoy. Y no vamos a poder contar con ella. Tenemos un video muy bonito que vamos a pasar al final del cierre, después de que habla el doctor Jarbas Barbosa, pero antes de dar la palabra al doctor Barbosa, quiero darnos un minuto cada uno al panel. A Virginia, a Jamel, a George y a Alejandra. En un minuto, dinos por favor su recomendación para una recuperación
post-COVID que sea más equitativa y más saludable. Comienzo y de verdad no más de un minuto para tener espacio, tiempo al final. Virginia, adelante. Bueno, voy a tratar de ser súper breve, entonces, simplemente decirles como aprendizaje y como la necesidad de respuesta es tener en cuenta la evidencia científica a la hora de la toma de decisiones, pero siempre pensando desde el contexto, desde lo local, desde las realidades y las barreras específicas de forma interseccional, poder pensar y pensar las políticas con flexibilidad y la capacidad de adaptación constante en estos momentos, poder pensar respuestas integrales, para poder pensar con el centro en la persona y la serie de respuestas que requiere, y no por problemas aislados, sino con el foco en la persona, y poder tener siempre en cuenta los determinantes sociales, pero en el marco de la determinación social, y que los determinantes sociales no están aislados, sino que son parte de estructuras y de sistemas que generan estas desigualdades, y que tenemos que esa mirada crítica mantenerla, y en esa tensión, como actor embebido también en los procesos, tenemos que poder trabajar en esa tensión para poder aprovechar las oportunidades para transformar hacia realidades más justas. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Jamel, un minuto. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu recomendación para una recuperación post-pandemia saludable y justa? Gracias, Jerry. En un minuto. Bueno, lo primero es que tenemos que hacer evaluaciones post-COVID para que sepamos dónde nos encontramos desde el punto de vista de salud. También hay que fortalecer nuestra información de salud, nuestros sistemas de información, todo lo que tengamos sobre enfermedades no transmisibles, además de comorbilidades y cómo se han filtrado a la pandemia del COVID-19. Especialmente ese es un desafío que hace que el COVID-19 sea un desafío aún mayor. Y finalmente tiene que haber atención que debamos prestar a nuestras fuerzas de trabajo, a las fuerzas laborales en la región, porque estas son las cosas, o las personas, debería yo decir, que impulsan todo, así como brindan apoyo financiero a nuestras familias, comunidades y a nuestro sistema de atención sanitaria. El doctor Benjamin ya lo mencionó. Ahora nos damos cuenta quiénes son los trabajadores esenciales que sacan adelante a nuestras comunidades. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Bien, George, un minuto. Sí, simple y llanamente para mí tenemos que fortalecer los sistemas de atención primaria en el país para poder abordar las causas de raíz de mala salud y bienestar, y si hacemos eso, entonces seremos más fuertes. Evidentemente, como acabamos de escuchar, tenemos que tener un sistema de salud pública más fuerte, más robusto. Creo que como las Américas tenemos que integrar nuestros sistemas y que sean más fuertes y robustos de lo que son hoy por hoy. Muchas gracias. Alejandra, adelante. Bueno, para efectos nuestros del SICA, yo creo que si yo lo tengo que ver desde el enfoque regional, es esa articulación interinstitucional, intersectorial, principalmente bajo un enfoque de determinación social de la salud que procure esa identificación de inequidades sociales y la reducción y la atención en acciones de promoción de la salud en todas las políticas. Nosotros tenemos un plan de salud regional recién aprobado por los ministros, y creo que ese es el que nos puede dar el enfoque donde nos plantea que tenemos que garantizar el derecho a la población, el fortalecimiento de esta cooperación, esta integración regional en el marco del SICA. Entonces, para mis efectos, es importante este proceso de articulación entre los países y fortalecimiento de las acciones de forma conjunta. Muchísimas gracias, y muchas gracias a todos miembros del panel, de verdad un lujo. Y ahora otro lujo tener aquí con nosotros nuestro director adjunto, doctor Jarbas Barbosa. Por favor, adelante, subdirector. Gracias, Jerry. Excelente panel. First, I want to thank all the panelists. I think that en primer lugar, quiero agradecer a todos los panelistas. Es muy importante tener una perspectiva tan diversa
de municipios, pero no son los únicos municipios, sino también los países. El punto de vista de Virginia Cardoso, tantas cosas tan importantes que Montevideo está haciendo para enfrentar este desafío. Y también Turcos y Caicos. Jamela Robinson, muchas gracias por esta perspectiva tan importante. Del director ejecutivo, el doctor George Benjamin de la AFA, y también algunas perspectivas regionales de Centroamérica con Alejandra Acuña. Así es que muchas gracias. Todo esto es muy importante. Y ahora cambiaré a español para poder dar un equilibrio a mis palabras y observaciones finales. Desde el principio de la pandemia, ha buscado llamar la atención de que la pandemia ha subrayado todas las características que tenemos todavía en la región. Nuestras fortalezas, los sistemas más fuertes, más bien basados en la atención primaria de la salud, por ejemplo, tuvieron más capacidad de responder, pero también ha subrayado mucho los desafíos y las fragilidades que tenemos en la región. Muchas de nuestras respuestas a la pandemia fueron desafiadas por la informalidad de la economía, por la pobreza, por la situación de vivienda que tienen las personas pobres en las grandes ciudades de la región. Esta, desafortunadamente, es una de las regiones com mais inequidades del mundo. Sabemos que não somente entre los países, pero também ao interior de cada país, temos uma inequidade muito importante para responder, e todo isso ha, de alguma maneira, impactado muito fortemente a pandemia, o impacto da pandemia e a resposta à pandemia. Todas as evidências que temos se queda muy evidente que el riesgo de tener una COVID más grave, de tener que buscar una hospitalización, de necesitar una cama de terapia intensiva o de morir por la COVID-19 es completamente distinta cuando miramos por cualquier proxy de situación social. Por la etnia, raza, por la ingresos, por la educación. O sea, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Colombia, en México, todos los datos que tenemos demuestran que los más pobres, las personas que tienen menos acceso a los servicios de salud, siempre tuvieron una mayor probabilidad de morir por la pandemia. Porque son personas que, como tienen más dificultad de acceso a los servicios de salud, em geral, têm suas condições de saúde piores, ou seja, são pessoas que têm mais hipertensão e diabetes não controladas, por exemplo. São pessoas, em geral, que chegam aos serviços mais tarde, e muitos chegavam já quando sua situação era mais grave. Quando miramos também o acesso às vacinas, por distintas condições, por falta de acesso a las informaciones en muchos países donde hay datos desagregados. Los más pobres, los que tienen menos educación, son los que tienen más dificultad de tener acceso a las vacunas. Entre ellos también, muchas veces, es más importante la duda de vacunarse, porque tienen menos acceso a las informaciones. O sea, la pandemia subrayó todo eso y la OPS, desde el principio, ha buscado llamar la atención de los países que é necessidade de ter dados desagregados, pero não somente para estudar o problema, pero para buscar identificar as barreiras e adaptar as estratégias. Assim que tuvimos muitas reuniões, webinars, para chamar a atenção para grupos mais vulneráveis, como a população indígena, afrodescendente, os pobres, as mulheres, as pessoas em situação de calle, que Virginia Cardoso subrayou la respuesta en Montevideo. O sea, todo esto yo creo que llama mucho la atención nuestra de que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, estamos hablando de algo muy concreto, que es una barrera o barreras, porque son de muchas orígenes y van a requerir respuestas distintas,
que han afetado a população durante a pandemia e que vão seguir afetando durante os próximos meses e anos. Assim que eu creio que a melhor resposta para a pandemia é, ao mesmo tempo que ter plano de enfrentamento general, plano para vacinação, plano para todas as atividades, buscar identificar que estratégias se devem adaptar para, conjuntamente com outras ações, porque sem uma rede de proteção social importante, as políticas de quédate em casa, por exemplo, ou não saia à calle, não te vá à calle, não são efetivas. Se não há uma política social e econômica para apoiar as famílias mais vulneráveis, a efetividade das medidas de saúde pública se queda muito afetada, e isso passou muito em América Latina. Todos os dados que temos, eu creio que são muito evidentes para isso. Assim que eu creio que foi muito importante escutar de cada um a perspectiva que tem, as ações que estão realizando, de ponto de vista mais acadêmico, de análise da Associação de Saúde Pública dos Estados Unidos. Ela apoia os países que brinda SICA, as atividades conjuntas, não só do Ministério de Saúde, mas também outras que se estão utilizando em Turkey e em Caicos Islands, e também a experiência da Municipalidade de Montevideo. Eu creio que esse é o mosaico de situações distintas, pero que tem todos algo muito importante em comum, a firme convicção de que não é possível responder bem à pandemia, como a todos os grandes desafios de saúde que temos em la região, se não tomamos em conta as distintas, a desigualdade, a maneira diferente que a pandemia e os problemas de saúde estão a afetar, e não desenvolvemos e implementamos estratégias capazes de superar as barreiras e fazer com que efetivamente as medidas cheguem a todas as pessoas que necessitam, especialmente os mais vulneráveis. Assim que foi gosto escuchar a vocês e mirar que de diferentes perspectivas estamos sempre falando o mesmo idioma, o idioma de la búsqueda de la equidad em nossa região. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yaguas Barbosa. Qué bonito cierre y qué bien que hemos, ¿no?, como identificado este tema, ¿no?, de la búsqueda de la equidad, comunidades equitativas, con apoyo de los gobiernos. Muchísimas gracias a todos, Andrés, a Virginia, a Jamel, George, Alejandra, los doctores todos, el doctor Yaguas. Y con esto yo quisiera invitarlos a ver un video. Como no pudimos contar con la participante de la comunidad, ahí tenemos un video, tenemos varios, pero esto pensamos que refleja muy interesantemente lo que hemos venido hablando. Son 4 minutos, es corto, pero les invito. Y también mañana a las 11 a la siguiente sesión, y también a los Facebook Lives. Ya Fernanda ha puesto la información en el chat. Gracias a todos, también a los que escucharon hoy. Muchas gracias. Y yo pensé que iba a durar un mes, quizás, un mes o 2 meses. Dije, no nos va a chocar. A mí misma me atacó. Yo pensé que no me iba a atacar. Como murió una persona y 2 personas, entonces yo dije, no, Cantagallo está de emergencia. Y al día siguiente vinieron hasta los militares y nos encerraron sin salida, sin nada. No podíamos comprar ni medicamentos, nada. Y una mamá se me acercó, me dijo, Olinda, si es que no me mata el COVID, me va a matar el hambre. Y yo le dije, no vas a morir, vamos a seguir trabajando. A raíz de esta pandemia, justamente, muchas familias se han visto afectadas. Y hoy tenemos una estadística de 244 familias. Hemos sufrido en el sentido de un 77% habiéndose infectado, pues, con esta epidemia de COVID-19. Tuvimos que estar aislados por
una etapa de 3 meses. Estuvimos prácticamente acuartelados para tener que pasar la cuarentena. Los jóvenes se juntaron y ellos llevaban víveres cada casa, dejando con la carretilla, ¿no? Toda la comunidad, los dirigentes apoyaron. Las enfermeras también estuvieron 24 horas acá con nosotros y nosotros también como plantas medicinales que hemos ayudado, ¿no? A todos. Sí, nos hemos sabido sobrellevar en el tema con estas medicinas tradicionales, pero ya está comprobado que justamente no solo se necesita la medicina tradicional. El momento más duro fue en el mes de agosto. Nadie de acá ha ido al hospital, o todos hemos estado unidos, ¿no? Y así hemos salido y ahora estamos tranquilos, todos ya están sanos. Cuando sabíamos que una familia está mal, también nosotros hemos acudido en el sentido de hacer un trabajo comunitario para poder salvar a aquellas vidas que se encontraban tan mal. En mi caso mío, en particular, ha sido un golpe terrible el ver mis niños, verme tan grave, con neumonía, y sentirse que de repente que el padre ya se iba. Hoy hemos superado, gracias a Dios, pero que todavía nada está dicho. El arte en tiempos de COVID, para nosotros, fue como una oportunidad también. Ahora que es COVID, la gente no compra mucho, la gente no visita Cantagallo. Antes era diario, la gente no, sábado y domingo se llenaban acá y vendíamos nuestra artesana. Entonces es un golpe fuerte. Cantagallo para Lima es la cultura viva, pero también nosotros somos vulnerables. No tenemos agua, no tenemos luz propio, no tenemos inodoros en nuestra casa. Seremos indígenas, seremos shipibo, pero somos de este país. Bueno, ojalá que les haya gustado también el video. Muchísimas gracias a todos, que pasen un muy buen día, una muy buena semana de bienestar y ojalá que todos puedan estar muy bien, todos y todas. Ok, gracias. Gracias. Bye, bye. Hasta luego. Thank you. Gracias muchas. Bye.